Hay ausencias que no hacen ruido. No empiezan con gritos. Empiezan cuando alguien deja de mirarte a los ojos y tú decides fingir que no lo notaste. Ella tardó años en entenderlo. Josefina tiene 83 años. Creyó que ser madre era un lugar permanente, no una etapa, no un rol pasajero, un sitio que nadie podía mover. Creció en una casa donde el amor se demostraba resolviendo. Su madre, Clara, anticipaba necesidades. Su padre, don Julián, hablaba poco. Allí aprendió algo que nunca cuestionó. Quien cuida, permanece. Se casó joven con Ernesto. Tuvieron 3 hijos, Raúl, Estela y Martín. Josefina organizaba todo: la comida, las cuentas, los problemas, los cumpleaños. Nunca pidió reconocimiento, tampoco descanso. En ese momento todavía no lo sabía, pero ahí comenzó la confusión. Creer que darlo todo garantizaba un lugar eterno. Cuando Ernesto murió, ella quedó al centro. La llamaban para decidir, para opinar, para organizar. Se volvió indispensable. Eso la tranquilizaba. Con los años, los hijos crecieron. Raúl abrió su negocio. Estela formó su familia. Martín se volvió más práctico, más distante. Las visitas se acortaron. Las conversaciones se volvieron rápidas. Ya no le preguntaban recetas, las buscaban en internet. Ya no le consultaban decisiones, solo le informaban. Ya no discutían en la mesa, resolvían por mensajes. Un día, mientras servía café, escuchó algo que la dejó quieta. «Tenemos que organizarnos con mamá», dijo Raúl. «Sí, ya no puede sola», respondió Estela. «Hay que pensar qué es lo mejor para ella». No era lo que decían, era cómo lo decían. No hablaban con ella, hablaban de ella. En ese momento todavía no lo sabía, pero algo había cambiado para siempre. Josefina siguió igual. Cocinaba cuando iban. Sonreía. Se ofrecía a ayudar. Pero comenzó a notar otras cosas. La interrumpían sin darse cuenta. Organizaban reuniones sin preguntarle. Decidían planes donde ella aparecía como asunto logístico. «Ma, deberías vender la casa», dijo Martín una noche. «Es muy grande para ti». Sonó razonable, cariñoso incluso, pero dentro de ella algo se movió. No discutió. Nunca lo hacía. Creyó que el silencio evitaba problemas. Sin darse cuenta, empezó a reducirse. Guardó opiniones, evitó incomodar. Dejó de insistir. Un domingo, mientras hablaban de un viaje familiar, Raúl dijo: «Depende de quién pueda cuidar a mamá». Josefina estaba sentada allí. Nadie le preguntó si quería ir. Esa noche miró las fotos antiguas en la sala. En todas estaba al centro, sosteniendo, organizando, decidiendo. Ahora se sentía al margen. Y por primera vez se hizo una pregunta que nunca se había permitido. Si ya no la veían como madre, ¿qué era entonces? Pero todavía no dijo nada. Y lo que vino después no fue una discusión. Fue algo más lento, más definitivo. Las decisiones importantes rara vez se anuncian. A veces llegan envueltas en frases suaves, en reuniones familiares que parecen normales, hasta que uno entiende que ya estaba todo decidido. El cambio no ocurrió de golpe. Fue acumulándose. Raúl comenzó a pasar más seguido por la casa para revisar cosas. Estela llamaba con más frecuencia, preguntando si había tomado sus medicamentos. Martín insistía en que necesitaba a alguien que la ayudara, aunque fuera unas horas. Josefina agradecía. Decía que estaba bien, que todavía podía, pero sus palabras empezaron a sonar como una formalidad. En ese momento todavía no lo sabía, pero ya no estaban evaluando su salud. Estaban evaluando su autonomía. Una tarde la citaron en casa de Raúl. Dijeron que era para hablar tranquilos. Estaban los 3. También Sergio, el esposo de Estela. Habían impreso papeles. Eso fue lo primero que le incomodó. «Mamá, hemos estado pensando», empezó Raúl. «Es por tu bienestar», añadió Estela. «Siempre es por el bienestar de alguien cuando lo están moviendo de lugar». Le hablaron de seguridad, de comodidad, de la casa grande, de la posibilidad de venderla y buscar un departamento más pequeño, quizá en un edificio con vigilancia. Incluso mencionaron una residencia muy buena.
No le preguntaron qué quería. Le explicaron lo que habían decidido que era mejor. Josefina escuchaba. Asentía. Sentía que las palabras pasaban por encima de ella, como si estuvieran describiendo la vida de otra persona. «No es que no puedas, mamá», dijo Martín. «Es que ya no tienes que hacerlo sola». La frase parecía compasiva, pero dentro de ella sonó distinta. «Ya no confiamos en que puedas». Intentó hablar. Dijo que la casa no era solo un espacio, que allí estaba Ernesto, que allí crecieron ellos, que conocía cada pared. Raúl respondió con paciencia exagerada. «Lo sabemos, mamá, pero hay que ser prácticos, prácticos». Esa palabra le cayó más pesada que cualquier reproche. En ese momento entendió algo que le dolió más que la propuesta misma. Sus recuerdos no pesaban lo mismo que la comodidad de los demás. La conversación siguió sin ella. Hablaron de tiempos, de posibles compradores, de cuánto valía la propiedad. Incluso mencionaron que con ese dinero podrían organizar mejor su futuro. Josefina estaba sentada en medio, pero ya no estaba en el centro. Ahí empezó algo que tardaría días en aceptar. No la estaban expulsando con violencia. La estaban reubicando con suavidad, y eso era más difícil de enfrentar. Esa noche volvió a su casa y caminó despacio por cada habitación. Tocó la mesa donde ayudó con tareas. Abrió el closet donde aún guardaba camisas de Ernesto. Se sentó en la cama sin encender la luz. No lloró, pero sintió una especie de vacío nuevo, como si alguien hubiera corrido la línea que definía quién era. Siempre pensó que su lugar como madre era incuestionable. Ahora entendía que ese lugar dependía de la utilidad. Y cuando dejaron de necesitarla como antes, empezaron a reorganizarla. Los días siguientes fueron incómodos. Los hijos hablaban entre ellos, hacían llamadas, visitaban la casa con conocidos que evaluaban espacios. «Solo estamos viendo opciones», decía Estela. Pero Josefina ya sabía que cuando alguien empieza a ver opciones, la decisión ya está tomada. Intentó convencerse de que era exageración suya, de que todo era por cuidado, de que debía agradecer. Sin embargo, cada vez que escuchaba la frase «hay que organizarnos con mamá», algo se cerraba dentro de ella, porque organizarse con alguien no es lo mismo que contar con alguien. Y por primera vez en su vida, Josefina no sabía cómo defender su lugar sin parecer ingrata. El conflicto no explotó. Se volvió más silencioso, más administrativo, más definitivo. Y ella empezó a preguntarse algo que jamás había necesitado preguntarse. Si su valor ya no estaba en decidir, ¿en qué estaba? Pero todavía no dijo que no. Y ese silencio, otra vez, empezó a decidir por ella. Hay momentos en los que uno descubre que el problema no es lo que los otros hacen, sino lo que uno ha permitido durante años. La casa se puso en venta. No fue un anuncio oficial. Fue una conversación que dejó de ser hipotética. Un letrero discreto apareció una mañana en la ventana principal. Josefina no lo colocó. Nadie le pidió permiso exacto. Solo le avisaron. En ese instante entendió que el silencio ya no la protegía. La estaba borrando. Durante días caminó por la casa como visitante. Observaba los espacios como si ya no le pertenecieran. Pensó en Ernesto. Pensó en los cumpleaños, en las madrugadas de fiebre, en las discusiones familiares que ella siempre mediaba. Se dio cuenta de algo incómodo. Siempre sostuvo a todos, pero nunca defendió su propio lugar. Ahí empezó la incomodidad real. Una tarde, Raúl llegó con un comprador interesado. Josefina estaba sentada en la sala. Escuchó cómo describían la casa en tercera persona. Es amplia, pero ya es mucho para una señora sola. Una señora sola. Esa frase le dolió más que la venta. En ese momento entendió que si no hablaba ahora, ya no habría después. No gritó, no lloró. Cuando el comprador se fue, pidió que se sentaran. «La casa no se vende», dijo. Fue una frase simple, sin explicación larga. Sus hijos se miraron entre ellos, intentaron argumentar. Hablaron de seguridad, de comodidad, de futuro. Por primera vez, Josefina no asintió.
Mientras yo pueda caminar, pensar y decidir, esta es mi casa. El silencio que siguió fue distinto. No era sumisión, era límite. Ahí empezó algo nuevo. No recuperó el control absoluto, no volvió a ser el centro de todo, pero dejó claro que todavía era una persona que decidía. Los días siguientes fueron tensos. Hubo llamadas más cortas, menos visitas, una distancia incómoda. Pero también algo cambió en ella. Comenzó a hacer cosas que había postergado. Invitó a una vecina, Marta, a tomar café. Se inscribió en un taller de lectura en el centro comunitario. Llamó a Estela no para preguntar, sino para contarle. Pequeños gestos. No buscaba volver a ser indispensable. Buscaba dejar de ser invisible. Con el tiempo, los hijos entendieron que no era fragilidad lo que la movía, era dignidad. Raúl dejó de hablar de organizarla. Martín empezó a preguntarle su opinión otra vez, aunque fuera en cosas pequeñas. Nada volvió a ser como antes, pero tampoco siguió deteriorándose. Josefina comprendió algo tarde, pero a tiempo. Ser madre no significa dejar de ser persona. Y esa comprensión no llegó en forma de discurso. Llegó en una frase breve, en un no, dicho sin temblar. Desde entonces, cuando la llaman para organizarse con mamá, ella responde distinto. No con enojo, con presencia. Porque ya entendió que su lugar no depende de cuánto la necesiten. Depende de cuánto esté dispuesta a borrarse. Y esta vez, no piensa hacerlo. No hubo abrazos dramáticos. No hubo disculpas formales. La tensión tardó semanas en acomodarse. Pero algo cambió. Raúl empezó a llamarla antes de tomar decisiones. No siempre para obedecerla, pero sí para escucharla. Estela dejó de hablar de ella como un asunto pendiente. Martín, el más práctico, fue el primero en decir: «Ma, ¿tú qué opinas? No era una reparación total, era algo más pequeño, más real». Josefina entendió que sus hijos no habían querido herirla, solo habían comenzado a verla desde la fragilidad. Y ella misma había colaborado en esa imagen durante años, callando para no incomodar. El conflicto nunca fue la casa, fue el lugar. Durante mucho tiempo creyó que ser buena madre era adaptarse sin ruido. Pero descubrió que el silencio constante también enseña a los otros a decidir por uno. No dio discursos. No reclamó el pasado. Simplemente dejó de asentir cuando no estaba de acuerdo. Y eso bastó. Una tarde, mientras acomodaba las plantas del patio, escuchó a sus hijos discutir dentro, no sobre ella, entre ellos, como antes. Sonrió apenas, no porque hubiera recuperado el centro, sino porque ya no estaba desapareciendo. La casa seguía en pie. Ella también. Y por primera vez en mucho tiempo, cuando la llamaron mamá, no sonó a logística. Sonó a vínculo, porque a veces no se trata de volver a ser lo que uno fue. Se trata de dejar claro que todavía está. Y esta vez, nadie la movió sin preguntarle.